General Carrillo Lea, gracias por tomarme la llamada esta mañana. Buenos días. Buenos días todavía. Todavía de buenos días. Todavía. Alcanzamos el buenos días, general. Bueno, gracias por aguantarnos un momento. Habíamos acordado la entrevista un poco más temprano, pero nos alargamos. Nos alargamos en la charla con el representante del gobierno mexicano, Eduardo Sánchez. Debe haber mucha cosa, mucha noticia, mucha discusión. Imagínese, a sus órdenes. Dígame usted qué piensa de la recaptura del Chapo Guzmán y cuáles son las preguntas que podría o deberían formularse en este momento. Mire, déjeme insistir, todo el mundo lo está diciendo, pero no está nunca por demás diciendo que fue un gran logro, un enorme logro en beneficio del pueblo en general. Un logro que históricamente se había convertido en una vergüenza, en un baldón. Bueno, pues así se resolvió y qué bueno, matices de más, matices de menos. Ahora, ¿qué es la pregunta que a mí se me viene y creo que es algo que va también a emerger cada día más fuerte una vez que pase la parte de la euforia escandalosa? ¿Qué pasó durante 13 años que 6 procuradores generales de la República, Macedo, Cabeza de Vaca, Medina Mora, Chávez y la señora Morales, no dieron noticia? No digo que no lo hayan detenido, que está clarísimo. Ni siquiera dieron noticia, ni siquiera se supo de un programa para su captura. Yo creo que el actual procurador, el señor Murillo, a la cabeza de la Procuraduría, debería exigir una denuncia, una declaración de cada una de estas personas para explicar por qué en su promedio de 2 años al cargo de la titularidad no tuvieron ninguna noticia, no emitieron ninguna noticia sobre esfuerzo alguno para capturar al Chapo. ¿Qué quiere decir, general, que deberían comparecer? Sin duda. ¿Como ante el Ministerio Público formalmente? Sin duda, que el procurador llame a los exprocuradores a comparecer ante el Ministerio Público sin formalmente. Ninguna duda para mí. Y detrás de ellos vendría pues una cauda de gentes que tuvieron responsabilidades y que por deficiencia, por omisión o por connivencia no cumplieron. Mire, Carmen, estamos ante un fenómeno histórico definitivamente. No lo veamos simplemente como el escándalo de fin de semana. Es un hecho histórico lo que este hombre hizo durante tantos años como mal a la sociedad, al país como institución enorme que es, y no podemos quedarnos callados, y qué bueno que está en Almoloya y se acabó. Tenemos que ver qué pasó, quiénes fallaron y por qué. A mí me parece que es la pregunta más contundente que se me ocurre debiera ser contestada. De acuerdísimo, general Carrillo Lea. Hace unos momentos precisamente le formulamos el asunto al vocero del gobierno de la República y ha dicho que hay un compromiso y que hay una instrucción presidencial de que se investigue desde el punto en que salió del penal de alta seguridad del Chapo Guzmán y todo lo demás. Vamos a ver si esa promesa termina siendo cumplida, pero la exigencia es tal. Es una red que no es que sea uno ni adivino ni nada que se le parezca, sino la lógica. Es una red que involucra desde gobernadores, presidentes municipales, comandantes de la policía, comandantes de las zonas militares. Simplemente no se les imputan responsabilidades, no, sería una falta de mi parte. Díganos qué pasó o díganos por qué no pasó. Simplemente un informe de ese orden. Y vamos a encontrar que hay un vacío de información terrible, porque aquí es donde la Procuraduría de la República debería insistir e incidir en que ese vacío de información se resuelva. Estoy tal vez anticipando, pero bueno, los años en el servicio público me permiten tener este tipo de perspectivas. ¿Está usted anticipando? O sea, ¿algo sabe, general? No sé nada, simplemente ¿Es obligado? Sé cómo se comportan las situaciones. No se quiere comprometer a nadie, no son cosas que ya pasaron, gente que ya se fue, alguna que ya murió. Bueno, pues díganos los nombres, qué hicieron, qué dicen, cómo se explican estas omisiones. Carmen, pongámoslo ahí, omisiones. U otra cosa. Exactamente. U otra cosa. El país lo merece, quisiera yo decirlo, el país lo merece. Desde luego.
Porque si nos quedamos en efecto con la imagen y la captura y el regodeo de los detalles de que si había un microondas en la sala y que si la cunita de las niñas, etcétera, pues es un desperdicio de tema, ¿no? Eso hay que liquidarlo pronto y brincar a lo demás, ¿verdad? Por un lado, que no es competencia de la sociedad, anticipar cómo se va a reacomodar el poder no solamente en el cártel de Sinaloa, sino en los cárteles más o menos correlacionados, Jalisco, mismo Michoacán, etcétera. Pero eso no es tarea de la sociedad. Pero yo creo que sí es tarea de la sociedad, ¿verdad? Hacer valer sus derechos, a ser informados. ¿Por qué tardó 13 años en darse esta captura? Yo planteé hace unos momentos también al vocero del gobierno el tema de la información que surge desde los Estados Unidos sobre lo más grave que habría ocurrido o que pudo haber ocurrido y que debe ser investigado, que tiene que ver con pues este juicio en Chicago al hijo del Mayo Zambada, que yo insisto en que es un tema gravísimo y que tiene que desde luego México en su propio espectro de justicia hacer la investigación que hoy está en un proceso judicial con un juez Castillo, que es el que lleva la causa en contra de el Vicentillo Zambada, el socio del Chapo Guzmán. Si ahí se está planteando que debe ser exonerado o liberado el chico, porque hay una suerte de acuerdo entre la DEA y el gobierno mexicano con el cártel de Sinaloa durante los últimos años para que ese cártel de Sinaloa proporcionara información relevante de los otros cárteles que le permitieran al gobierno mexicano y al estadounidense capturar cabecillas de otros cárteles, pues si no digo que sea cierto o no, digo que está procesando judicialmente un tema mayor, que es por qué durante todo este tiempo el cártel de Sinaloa ha tenido un combate, dicen algunos expertos, diferenciado respecto a otros cárteles. Y ahí queda la gran y terrible gran pregunta abierta sobre si hubo o no protección política desde el más alto nivel a un cártel, al más poderoso, en algún tipo de estrategia que desde luego permitió, si así fuere, la libertad de 13 años de un capo como el Chapo Guzmán. Mire, a mí me parece también, por conocerla de cerca, que la DEA es capaz de lo que no podemos creer, ¿eh? Es capaz de lo que no podemos creer. Y no solamente la DEA, sino propio los Estados Unidos. Y yo no soy anti-yanqui ni nada que se le parezca. Pero recordemos el caso del secuestro del doctor Álvarez Machaín. Un secuestro dado por agentes norteamericanos en territorio mexicano. Se le sometió contra todo derecho internacional a un juicio en los Estados Unidos, y hay que recordarlo porque es tremendo. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos dijo que eso era legal. O sea, no hay medida, no hay límite con los Estados Unidos, no hay límite con algunas de sus agencias más siniestras como es la DEA, en lo que pudieran hacer. Aquí es donde verdaderamente el gobierno mexicano tendría que obrar con una gran independencia, con una gran fuerza, con una gran capacidad de demanda, hasta donde sea esto posible, de que se transparenten los juicios que se dan allá y los que se dan acá. Porque los testigos protegidos se los llevan a los Estados Unidos, los exprimen allá, les inventan cosas, les dan dinero, les reducen las penas, y después es la justicia mexicana la que queda colgada de la lámpara. ¿Puede pasar algo así con el Chapo Guzmán? Definitivamente sí. ¿Si se lo llevan? No se lo van a llevar, no porque se hayan parado. Hay que recordar que la ley mexicana no permite eso. La ley mexicana establece que el señor sea sometido a un juicio, sentenciado, cumplida su sentencia, y después procedería un juicio de extradición. No se lo van a llevar, pero podemos esperar cualquier cosa, un asesinato, cualquier cosa, Carmen. Es un tema delicadísimo que no tiene nada que ver con las noticias que hemos estado viendo los últimos 3 días, que bueno, son del momento, son ruidosas, pero que debieran trasladarse los reflectores a otro tipo de reflexiones. Estoy totalmente de acuerdo, general, con esta parte que dice, y déjeme cerrar, porque el tiempo se nos agotó, lamentablemente, con esta cuestión que usted plantea. Dice, porque los conozco, los de la DEA son capaces de cualquier cosa. Aquí de lo que estábamos hablando es de lo que han dicho los abogados del hijo del Mayo Zambada sobre un presunto acuerdo
de protección a un cártel o a miembros de este cártel de Sinaloa. Sería no grave, sino gravísimo que algo así pudiera confirmarse, porque involucraría pues a miembros de un gobierno y del otro, si es que eso fuera cierto. Sí, sería terrible. ¿Descabellado para usted? No lo creo, sinceramente no lo creo. Hay otras razones por las cuales el área de Sinaloa ha sido razonablemente descuidada, si hubiera razón en un descuido, y es porque han sido muy inteligentes en el sentido de no lastimar a la gente, de no tener actos violentos más allá de los indispensables para cumplir con su noble función, y no han tenido las torpezas que han tenido los templarios en Michoacán, de manera tal que han sido desde el punto de vista de la justicia, de las instituciones de persecución del delito, han sido un instrumento ahí del daño, del mal, pero que no produce mayores efectos sociales. Es una declaración esta mía que pareciera ser media cínica, no lo dejo de reconocer, pero tiene también cierta lógica en un sistema de persecución de justicia que es débil, que es insuficiente, que es deficiente técnicamente, y bueno, pues estas cosas hay que entenderlas como son. Me despido, general Jorge Carrillo Lea, preguntándole qué me dice, qué piensa de lo que el expresidente de México, Vicente Fox, dijo ayer. Calificó de sonsos a quienes afirman que su gobierno dejó escapar de la cárcel al Chapo Guzmán. Mire, no vale la pena mencionar ninguna opinión. Es una especie de clavillazo, el señor expresidente, y ahí dejemos las cosas. Qué fuerte, general. Nos vamos. Adiós. Adiós. Buenos días. Estaremos al habla, si me lo permite. Buenos días al general Carrillo Olea, para cerrar con su comentario sobre las declaraciones del expresidente de México, Vicente Fox. Uy, qué temas, qué asuntos que desde luego habremos de seguir muy de cerca para usted, pero por lo pronto sí, efectivamente, como dice Carrillo Lea, la cobertura periodística, el análisis periodístico debe trascender. No digo que no se regodeen con los laberintos del Chapo y la cuna de las bebés y la cama revuelta con ropa, que pues ahí está y es parte de la escena, pero aquí desde luego la principal exigencia es que se explique, se investigue todo el entorno, la estructura, la operación y todas las posibilidades que ha tenido este cártel de Sinaloa, no solo de mantenerse, sino de crecer y perdurar a lo largo de años en este país y en otros. Con esto nos vamos. Son las 10 de la mañana en punto, tiempo del centro de la República. Saludos a quienes van a participar en algo que se ve muy bien, una reunión que habla de las posibilidades de la escritura en el México de hoy, una charla este martes 25 de febrero a las 19 horas. Ahí van a estar Emiliano Monge, Servín Tarazona, moderando Andrés Ramírez, el espléndido editor que estará en el Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos en Tamaulipas 202, en Benjamín Gil, Colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México. Quien quiera participar hoy en Langosta Literaria, en la tarde a las 7 de la noche en la Ciudad de México. Con esto nos vamos. Gracias por estar aquí. Pásela bien. Y si todo va bien, nos esperamos mañana tempranito a las 6. Son las 10:01, lo dejo con algo de lo que hemos aquí informado, dado cuenta, discutido, debatido, en una mañana como esta. Yo nunca pensaba que con el PRI lo iban a arrestar, porque Chapo Guzmán metió mucho dinero a la campaña